Seguim en més comunitat de l'esport en este Superdeportes, todo menos fútbol. Entrem ja en la recta final d'este programa número 27 de la sexta temporada a Levante Televisió. Parlem d'hoquei herba perquè este cap de setmana torna la competició a la divisió d'honor B femenina. I ahir, en el grup A, el grup d'ascens, tenim derbi a la ciutat de València. Dos equips que estan fent una grandíssima temporada, una temporada espectacular. Esta campanya juguen a Veteró i s'enfronten el Club Deportivo Giner de los Ríos, que juga com a local, i el València Club de Hockey. Saludem a les xiques del club local, al Giner de los Ríos, Club Deportivo Giner de los Ríos. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Alejandra, muy buenas. Buenas tardes. Del Giner y del Valencia, una conocida también de la casa, amiga de la casa, Laura Pujol, ¿qué tal? Bé, molt bé. Bueno, ¿cómo se presenta este partido de mañana en Veteró? Derbi en la ciudad de Valencia entre dos equipos que estáis haciendo una gran campaña, Sandra, ¿eh? De momento vamos muy bien en Liga y tenemos muchas ganas del partido, la verdad. Alejandra, ¿con ganas en el Giner de jugar ese derbi? Sí, claro, un derbi siempre es, en los derbis siempre hay un extra de motivación y con muchas ganas del partido del sábado. Y la portera del Valencia Club de Hockey, una gran portera, Laura Pujol, estás entre comillas en minoría, ¿eh? Sí, sí, hoy me toca estar sola, pero como siempre tiramos para adelante y nada, con muchísimas ganas este fin de semana porque va a ser muy fuerte y muy duro y a ganar. A las 5 de la tarde, ¿no? Sí, en Veteró. Es la tercera jornada de la segunda fase. Habéis empezado los dos equipos de una forma desigual. En este caso, el Giner de los Ríos ha perdido 2 partidos, pero que podíais haberlo ganado tranquilamente, tanto Sandra como Alejandra, ¿eh? Sí, han sido partidos en los que hemos planteado un buen juego, se nota lo que estamos trabajando también, pero bueno, los resultados llegarán. Sí, no nos venimos abajo, este fin de tenemos una nueva oportunidad y a ver si conseguimos entrar en una buena dinámica otra vez. Poquito a poco el Giner va cogiendo ese buen ritmo con el que habéis concluido la primera fase, ¿no? Sí. Porque habéis hecho una gran primera fase. Sí, la verdad que los objetivos los cumplimos, que fue estar en el grupo de ascenso este año, salir un poco de la zona peligrosa y pues para adelante. Para vosotras es historia, Alejandra, ¿eh? Lo que estáis haciendo ya. Primer año que jugamos por el grupo de arriba y nadie nos ha regalado nada, así que nada, ahora pues a coger experiencia y a luchar cada partido. Delante estarán las chicas del Valencia Club de Hockey, que, Laura, vosotras repetís ya, ¿no? La temporada pasada quedasteis muy cerca del ascenso, una auténtica pena. Este año lo tenéis de nuevo en vuestras manos, ¿eh? Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de que llegue ese momento, pero primero hay que ir paso a paso. Llevamos 2 partidos ganados, así que también los objetivos, los entrenamientos y el trabajo se está viendo reflejado en el campo y estamos muy orgullosas y vamos a seguir así. A ver, me da igual, cualquiera de las tres. ¿Cómo se afronta un derbi de DHB en Veteró? Pues con tensión y muchas ganas, siempre con muchas ganas. Alejandra. Sí, va a ser intenso, pero es que es un derbi, o sea, yo creo que es un gran partido para ver, para jugar y para ver, para el espectador también va a ser súper emocionante. ¿Y Laura? Es que es lo que han dicho las compañeras, que al final es como un Madrid-Barça, pues literal, y entonces va a haber muchísimas ganas, muchísima tensión, pero siempre jugamos con respeto y al hockey. Sí. A ver, yo he dicho al principio que Laura está en minoría, estaban invitados los dos equipos y a partes iguales, lo que pasa que es muy difícil tratar de conseguir pues esto, ¿no? Que ya podemos dar gracias, ¿no? Que tenemos a representantes de los dos equipos sentados en la mesa, pero 2 y 2 a lo mejor ya es más complicado, ¿no? Pero ¿quién parte como favorito en este derbi? Es una pregunta un poco. Yo creo que ellas parten como favoritas. Sí, porque creo que llevan unos mejores resultados que nosotras y a lo mejor lo esperado es que el partido sea suyo, pero bueno, todo se verá. O sea, tenemos claro que es un rival muy fuerte, pero cada partido es un mundo. Vienen de una racha muy buena, de conseguir muy buenos resultados, merecidos seguro. Pero bueno, lo que he dicho, cada partido es un mundo y nosotras vamos a pelearlo, nunca se sabe. Laura, menuda presión, ¿no? Bueno, presión ninguna, la verdad. Es que al final lo que se va a ver es el partido, en el tú a tú y cómo estemos, cómo entremos y cómo juguemos. Sí. Sois los dos equipos que habéis pasado a la segunda fase con más puntos de la DHB, ¿eh? Eso es un orgullo para
para el hockey valenciano, para la ciudad de Valencia, para el hockey de la Comunitat Valenciana. Sí, la verdad que estábamos ahí primeras y segundas, o sea que muy contentas. Yo creo que los dos equipos muy contentos. Alejandra. Sí, partimos como segundas nosotras. Sí que es verdad que ahora después de los 2 primeros partidos, bueno, pues estamos quintas, pero sí que es verdad que venimos de la sala, no hemos tenido mucho tiempo para prepararnos, nos tomamos estos 2 partidos como toma de contacto y a partir de ahora pues para arriba y a ver si podemos quedar en la parte de arriba de la tabla. Habéis jugado el campeonato de sala en el parón de invierno. Sí. Habéis quedado sextas de España. Sí. ¿No? Está bien, ¿no? Sí, muy contentas. La verdad que sí, este año teníamos muchas ganas de jugar la sala, yo creo todas, y pues contentas también de lo que hemos conseguido, ¿no? Sí, sí que es verdad que ahora se paga un poco el hecho de no haber estado preparando la hierba durante ese periodo, pero al final la experiencia merece la pena. Alejandra, entre las máximas goleadoras, ¿no? Del hockey sala nacional esta temporada. Sí. Sí. Le cuesta reconocerlo, ¿eh, Sandra? Le da vergüenza, pero sí. No, es que lo hemos hecho muy bien todo el equipo, así es fácil meter goles con ellas. Valencia no ha jugado sala esta temporada, ¿eh? A ver, hemos jugado, bueno, han jugado algunas, la de la local, pero luego en la nacional no, porque estamos centradas en el objetivo que es intentar subir y hay que hacer sacrificios. Para intentar subir, yo te voy a reproducir palabras directas del entrenador del Valencia Club de Hockey, de Pato Rambaudi. Dice que no tenéis plan B, que esta temporada ya toca, Laura, sin presión, ¿eh? No, presión ninguna. Dice que esta temporada es el ascenso, sí o sí. Con ese objetivo vais, ¿no? Sí. Y el Giner también lo tiene ahí. Os habéis metido en la segunda fase por primera vez en la historia del Club Deportivo Giner de los Ríos. Ya es un premio. Estar donde está el Giner ya es un premio por todo lo que habéis hecho y la gran temporada que estáis haciendo. Pero imagina una Final Four, ¿no? ¿O qué? Claro, ¿no? Sí, está claro. O sea, nadie nos ha regalado nada, como he dicho antes, y ahora que estamos aquí, pues a por todo. Sí. Todo lo que se pueda. A intentar estar al máximo y a demostrar el carácter competitivo del equipo en cada partido. Tenemos a una de las máximas goleadoras de todo el país en el campeonato de sala y tenemos a una de las mejores porteras del hockey hierba nacional. Así que ahí va a haber un choque interesante, ¿eh? ¿Cómo lo veis, Laura? A ver, yo con ganas, porque al final yo con ellas he jugado desde bien pequeñita, las 3 juntas, y al final el siempre jugar contra ellas es un placer y un orgullo y tengo ganas que llegue ese día. ¿Tú siempre en el Valencia? Sí, siempre. Porque tenemos a Sandra, que prácticamente se ha criado en el Giner, sí, y Alejandra, que venías del Salón, ¿no? Sí. Así que tenemos representación de 3 de los mejores equipos de la Comunidad Valenciana. Sí. Bueno, ¿quién se va a llevar el derbi? Nosotras, ¿no? Hago la pregunta de otra forma. ¿Dónde creéis que puede estar la clave del partido de mañana en Vetero a las 5 de la tarde? Yo creo que nos conocemos mucho, somos equipos que hemos jugado juntos siempre, en contra, toda la vida, y al final va a estar en los pequeños detalles, yo creo. Sí, Alejandra. En la intensidad, en quien salga a comerse el campo, a darlo todo. Laura. En la actitud, también en el juego y en los objetivos que se pongan en el partido en este momento. Y el no desconcentrarse por pequeñas cosas exteriores. Estáis comentando que sois amigas, que os habéis habéis jugado al hockey desde pequeñitas. Cuando pisáis la hierba azul de Vetero, ni amigas ni nada, ¿no? Eso cambia. Claro. Ahí ya jugamos en contra y el objetivo siempre es ganar. Con mucho respeto siempre, porque es como ha comentado Laura, llevamos jugando juntas desde pequeñas, incluso en el mismo equipo hemos coincidido en selección valenciana y demás, pero bueno, cuando entramos al campo no hay amigos. Luego después ya claro, tomáis nos vamos a tomar un refresco, lo que sea, ¿no? Pero mientras dure el partido hay que ir Va a ser un partido a cara de perro. Los dos equipos necesitáis ganar para seguir soñando, ¿no? con meteros en la Final Four. Aunque esta segunda fase, hay que recordar a los telespectadores que es una segunda fase de transición, porque aquí lo que interesa es sumar la mayor cantidad de puntos para que los dos equipos quedéis, digamos, si son 8 en la segunda fase, quedéis entre los 4 primeros. Eso significa que después en los cruces, en los playoffs, tendréis un rival, entre comillas, de inferior categoría, ¿no?
Objetivo meterse ahí en la parte Objetivo alta. quedar en la parte alta de la tabla. Sí. Yo creo que ahora mismo, después de haber conseguido el objetivo de estar en el grupo de arriba, ya no podemos aspirar a menos. De momento estáis quintas, estáis muy cerca, ¿eh? Sí. Estamos ahí. Está el Valencia liderando esa segunda fase. Laura, ¿lo veis más factible, ¿no? Lo de estar en la Final Four este año. Sí, a ver, la verdad que sí, este año, bueno, el año pasado también seguíamos con los objetivos, pero este año tenemos, bueno, nuevos fichajes, que la verdad que está yendo muy bien y hemos puesto pues, unos objetivos más altos y estamos muchísimo más preparadas y con muchísimas más ganas de subir. Ya que el año pasado tuvimos un poco de altibajo. La grada mañana sábado va a estar dividida. Giner, Valencia, Valencia, Giner, ¿eh? A ver qué afición anima más, ¿eh? Aprieta más. La nuestra aprieta. La vuestra aprieta, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí, buena afición. Laura. eso es verdad, o sea, pero se verá. Se verá que ganéis las mejores, ¿eh? Mil gracias a los dos equipos, al Club Deportivo Giner de los Ríos y al Valencia Club de Hockey, por estar hoy aquí en Superdeportes Todo Menos Fútbol, por vivir ya el derbi de forma, entre comillas, anticipada. Estaremos muy atentos. Muchísima suerte a los dos equipos. Somos del Club Deportivo Giner de los Ríos y somos del Valencia Club de Hockey, así que queremos ver a los dos equipos en la parte alta de cara a los playoffs y a ver si podemos meter a los dos en la Final Four esta temporada, ¿eh? Muchísimas gracias y enhorabuena a los dos equipos por la buena trayectoria que estáis llevando esta temporada. Sandra, Alejandra i Laura, mil gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres tanquem amb elles en les grans protagonistes d'este cap de setmana, junt al Rugby Túria, que es va jugar l'ascens demà dissabte també, en este cas, a 4 carreres. Tanquem este Superdeportes Todo Menos Fútbol. Tornem la setmana que ve, com sempre, a les 8:30. Que passen un bon cap de setmana. Adeu.